Estimados alumnos, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de la Maestría en Educación. Antes de iniciar, quiero aprovechar para pedirles que se cuiden mucho, que sigan las normas sanitarias que se están dictando debido a la contingencia por la que estamos pasando. Pero también quiero pedirles que sigan trabajando con el mismo esmero que siempre han demostrado, que sigan subiendo sus tareas, que sigan cumpliendo con los compromisos que han establecido con los maestros para terminar esta maestría. Por su parte, el instituto está tratando de crear las mejores condiciones para que ustedes puedan cumplir su meta de terminar esta maestría en tiempo y forma. Ánimo, sí se puede. Tenemos que terminar la maestría, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro esmero para poder concluir con éxito y sin ningún contratiempo. Con esta idea, vamos a trabajar la sesión 2, cuyo tema es componentes del modelo del diseño curricular. Este tema corresponde a la asignatura de diseño curricular ubicada en el segundo semestre de la Maestría en Educación que el Instituto David Alfaro Siqueiros les ofrece. Una servidora, doctora Alma Guadalupe Góngora Magaña, es la responsable de este curso. El objetivo de la sesión es que ustedes, como maestrandos, identifiquen algunos elementos teóricos a través de los componentes del diseño curricular con el fin de sustentar su práctica docente y ofrecer una educación congruente con las necesidades de sus alumnos. Fíjense antes de continuar cómo está diseñado el propósito. Recuerden que el propósito debe responder a 3 preguntas: ¿qué?, ¿cómo? ¿Y para qué? El qué se corresponde en la primera parte cuando dice los maestrandos identifiquen. ¿Qué van a hacer? Van a identificar algunos elementos teóricos. ¿Cómo? A través de los componentes del diseño curricular. ¿Para qué? Con el fin de sustentar su práctica docente y ofrecer una educación congruente con las necesidades de sus alumnos. Así es como van a diseñar sus objetivos. Bien, y continuando con el tema, podemos decir que el diseño curricular engloba 2 actividades que son muy importantes para nosotros, que son la enseñanza y el aprendizaje, que aunque tendemos a separarlo, siempre se debe de trabajar de manera integral, siempre se debe de pensar de manera integral al diseñar un currículum, al igual que los procesos y las normativas que van a guiar su puesta en práctica. Esto ya lo comentamos en la primera sesión. El currículum tiene 2 etapas, una que es la del diseño y otra que es la de la puesta en práctica. Para efectos del trabajo que vamos a realizar, vamos a definir el diseño curricular como el documento que debe contener los conocimientos teóricos, las habilidades y destrezas que deben demostrarse y las aptitudes que deben evidenciarse, así como los valores, los recursos y toda esa información necesaria para que ya en la fase de implementación los participantes logren egresar con las características propuestas, con las características que tenemos pensado. Los componentes del desarrollo curricular que se contemplan son 3. El primero es la flexibilidad.
El segundo es el sistema de formación integral y pertinente del estudiante. Y el tercero, los modelos educativos como orientación pedagógica. En relación a la flexibilidad curricular, en educación superior es un requisito ineludible. En educación superior se tiene que pensar en formar a profesionales que puedan competir tanto en el contexto local como en el contexto internacional, o sea, a nivel local y a nivel global. Entonces, las exigencias de flexibilidad curricular, administrativa y otras son un requisito ineludible. También en la educación básica se habla de flexibilidad curricular y para eso nos marca 3 aspectos que se deben de tomar en cuenta. Primero, la accesibilidad al currículo para todos. Hay que pensar que cuando se diseña un plan, un programa, todos deben de tener acceso a él, todos lo deben de comprender, lo deben de entender. A nivel nacional se diseña un solo programa, se diseña un solo libro de texto y esto es lo que se distribuye a nivel nacional. Entonces, tenemos que pensar que al diseñarlo, todos deben de acceder a los contenidos, a las competencias que se están proyectando. También, como segundo punto, se debe diversificar las metodologías de enseñanza. Al pensar en un plan curricular, tenemos que pensar que no como se aplica, no la misma metodología se va a utilizar para enseñar a un niño del norte, bien lo decía un compañero en la sesión anterior, cómo enseñar a un niño de aquí, de alguna comunidad de aquí de Yucatán. Entonces tenemos que pensar en metodologías específicas y contextualizadas para enseñar a los niños. Y la evaluación, tenemos que pensar que la forma de valorar el logro de los niños tiene que ser dinámica. Digo de los niños y hablemos de los niños, de los jóvenes, los que están cursando la educación básica. La evaluación debe de valorar sus logros, debe de valorar y enfocarse en una forma de retroalimentación para atender las debilidades. Debe ser constante, debe de ser dinámica, debe de ser accesible también. En cuanto al tercer componente, el sistema de formación debe de ser integral y debe de ser pertinente para el estudiante. Aquí, para cumplir con este componente, se habla de 2 aspectos: los niveles de formación y los ámbitos de la educación pertinente. En los niveles de formación, tenemos que considerar que para el diseño curricular existe un nivel al que llamamos macro, que es el más amplio y está conformado por el plan de estudios. Después sigue el nivel meso. Este se puede ver a través de los ciclos, las disciplinas, los módulos, las asignaturas, o sea que es un nivel más pequeño. Y un nivel todavía más pequeño es el nivel micro. Esto se refleja con las clases y las tareas que realizamos en el aula, con los padres de familia y con la comunidad en general. En cuanto a los ámbitos de la educación, para que sea pertinente, tiene que responder a 6 ámbitos. Primero está el ámbito normativo. Aquí en el ámbito normativo hay que tomar en cuenta que la educación es un derecho y de que todos deben de tener acceso, deben tener posibilidad de acceso a la educación. En la nueva escuela mexicana, en los documentos normativos de la nueva escuela mexicana, se marca como obligatorio o más bien como una responsabilidad del Estado
el dar educación desde preescolar hasta educación superior. Entonces, el ámbito normativo se puede ver dentro de lo que es la Constitución, que es la norma máxima, en la Ley General de Educación, en el Programa Nacional de Desarrollo y en los otros documentos que se van derivando de estos. En el segundo punto, el ámbito de la visión del país tiene que ver con el tipo de individuo que queremos formar. ¿Qué tipo de individuo para qué sociedad? Aquí, ¿cómo debe de ser la educación para este individuo? Pues a lo mejor hay que pensar que para su formación sea un individuo sustentable, sea un individuo justo, sea un individuo que en cuestión de valores pueda responder según lo marca la nueva escuela mexicana, a un enfoque humanista, a un enfoque con una visión de ser empático, de ser sustentable y de tener los elementos para cambiar la situación de violencia que se vive actualmente. En el ámbito global, aquí tenemos que pensar en el diseño curricular en que no vamos a formar individuos solo para permanecer en un contexto. A lo mejor estos individuos necesitan irse a otros lugares y tenemos que pensar en las competencias que necesitan los alumnos para poder competir a nivel global. En el ámbito contextual, aquí hay que tomar en cuenta las características del contexto, las características de lengua, las características culturales, las características que requieren ser tomadas en cuenta para preparar a los alumnos. Y en el ámbito político, aquí para dar pertinencia, se trata de dar pertinencia con la necesidad de dar educación para todos. 3 rasgos que podemos destacar de la política cultural en el país son: primero, la tendencia a la centralización. Ustedes saben, y ya lo hemos discutido muchas veces, que se diseña un solo programa para todo el país, que se diseña un libro de texto para todo el país. Y esa es la tendencia de la política curricular. En el segundo punto, el siguiente rasgo podría ser la legitimación por vía del conocimiento académico. Solo lo que está legitimado como conocimiento académico puede ser considerado válido, puede ser considerado ciencia en determinado momento. Y el segundo punto es la articulación con las políticas de evaluación de la calidad de la educación. Nosotros sabemos que hay ciertas instancias internacionales que están dictando cómo debe de caminar el país en el ámbito educativo. En relación al ámbito pedagógico y didáctico, aquí los diseños curriculares se han orientado a determinar qué es lo que se debe de enseñar, cómo deben ser estructurados y organizados los contenidos para que se logre un verdadero aprendizaje. También debemos de tomar en cuenta qué modalidades deben de prevalecer en el proceso de enseñanza, qué tipo de actividades, qué tipo de alumno, todo eso que tratamos de hacer en la práctica diaria. En las dimensiones de formación integral, estos son aspectos que debemos de tomar en cuenta al diseñar también un currículum, ya sea para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los alumnos a los que está dirigido. Cuando pensamos en un currículum, tenemos que pensar en un individuo y en todas sus dimensiones. Llámese la dimensión cognitiva, física, emocional, cívica, moral y estética. Estas son las dimensiones que están establecidas en la nueva escuela mexicana.
pero pues que son válidas para todos los niveles. En el último componente, que son los modelos para la organización curricular, Hilda Taba nos menciona desde 1974 que existen 5 modelos básicos. El primero es el modelo tradicional. Estos 5 modelos son el modelo tradicional, el modelo de temas generales, el modelo basado en procesos sociales y funciones vitales, el modelo activo o experimental y el modelo integral. En cuanto al primero, el modelo tradicional, se puede decir que el contenido y las experiencias de aprendizaje se dividen y organizan por la lógica de los campos de la materia. Es decir, están organizados en este es español, este es matemáticas y nada tiene que ver español con matemáticas. No hay un cruce de información, no hay un cruce de actividades. Las ventajas. Es visto como una ventaja que para los maestros es más fácil conocer su programa. Dicen, los maestros conocían este tipo de programas, lo que facilitaba la planificación. Ya que lo conocen, pues ya entienden su lógica, ya saben qué le pueden cambiar, qué le pueden quitar, qué le pueden agregar. Las desventajas. Las desventajas en este modelo es la inflexibilidad, o sea que no hay flexibilidad. Pero además, el propiciar la adquisición del conocimiento fragmentado y atomizado. Esto es para español, esto es para matemáticas y así es como queda. En el modelo de temas generales hay un cambio. Aquí los contenidos se organizan en núcleos disciplinares implicados en un tema. Por ejemplo, en las ciencias sociales es lo que llamaríamos como que el tema general. Podemos ver que se encuentra historia, podemos ver que se encuentra civismo, podemos ver que se encuentran otras áreas. Y lo mismo sucede con las ciencias naturales. Al menos en algún tiempo así es como se estuvo manejando. Curricularmente hablando, ofrece ventajas. Primero, que permitía combinar campos específicos dentro de grandes ramas de disciplinas afines, propiciando mayor integración y organización funcional del conocimiento mediante contenidos más significativos. Aquí, por ejemplo, en ciencias sociales se iban a seleccionar los temas principales, los temas más importantes de la historia, por ejemplo, de la geografía, del civismo, para que se puedan integrar en un solo tema. Las desventajas. Las desventajas son precisamente esa dificultad para seleccionar qué conocimientos disciplinares se pueden poner que pudieran ser generalizables. Esto naturalmente que llevaba a la superficialidad de esos temas, de esos contenidos, porque no se podían profundizar, simplemente se integraban y se analizaban, pero no de manera profunda. En el modelo basado en procesos sociales y funciones vitales, este es otro modelo que podemos tomar para el diseño curricular. Aquí nos dice Hilda Taba que se organiza el conocimiento en torno a las actividades humanas, se relaciona el contenido con experiencias de vida y además se proporciona estándares del saber y los valores. ¿Qué tipo de programa sería este basado en procesos sociales y funciones vitales? A lo mejor podríamos pensar en un programa de cuidado sanitario ante la contingencia del COVID-19. Aquí podemos ver que el conocimiento se va a basar en las actividades humanas, en lo que están haciendo, en temas que son importantes para los individuos. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas?
que favorece el desarrollo de significados y de dominios. Es algo que se está dando y que va a ser aceptado porque lo estamos viviendo. Pero ¿cuáles serían las desventajas? La falta de criterios para permitir que siga evolucionando los aprendizajes, que haya una secuencia, pudiera darse una secuencia inadecuada para lograr el dominio teórico. Es decir, podría surgir de manera tan rápida y no podría tener una continuidad que lo hiciera más fuerte, más sólido al curso, al taller, al diplomado, a lo que estuviéramos trabajando. El modelo activo experimental. Aquí el currículo se organiza a través de las actividades, experiencias e intereses de los estudiantes. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que le interesa a los estudiantes. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues las ventajas la principal ventaja creo que es la mayor motivación que propician los estudiantes. Al contrarrestar su actitud pasiva y asociar el conocimiento con experiencias directas. Como va a ser algo práctico, el estudiante va a participar y se va a sentir involucrado. Pero además, el proceso pedagógico se caracteriza por dinámicas que integran varios campos de conocimiento y la aplicación de lo aprendido. Cuando llegamos al nivel experimental, hacemos uso de todo lo que sabemos para poder poner en práctica alguna actividad, algún trabajo requerido. Y es por eso que a los alumnos les puede resultar más interesante al ser más activo, más experimental. Las desventajas. Aquí la dificultad para transformar el conocimiento casual, lo que se va descubriendo, lo que se va revisando en la práctica, como un conocimiento organizado. Y también la falta de continuidad y dificultad para organizar experiencias en niveles más complejos. La dificultad, a lo mejor lo pueden hacer, pero no lo pueden teorizar, no lo pueden conceptualizar. Y esto es a lo que se refiere, a una de las desventajas que se da en el modelo activo experimental. En el modelo integral se organiza en campos de conocimientos. Tiene ventajas porque genera interés y motivación al enfocarse también en las necesidades de los estudiantes. Estos campos se organizan de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Los objetos de conocimiento y los problemas de estudio se seleccionan con base en las necesidades psicológicas y sociales de los educandos, pero además promueve aprendizajes activos y una relación significativa entre el aprendizaje y la vida. Se puede decir que este modelo integral tomó todo lo bueno de los modelos anteriores, pero tiene también desventajas. Y una de las desventajas es la dificultad para encontrar problemas, actividades que sean válidas y de alcance suficiente para saturar los fines del currículo. Es muy complicado el diseño de las actividades, el encontrar los problemas pertinentes para llegar al nivel deseado en este currículo. Aquí les voy a dejar una guía que nos va a servir más adelante para el diseño curricular. Y el diseño curricular va a iniciar con un diagnóstico, después va a continuar con la justificación, los fundamentos curriculares, la malla curricular, la propuesta operativa, los programas de estudio de unidades de aprendizaje y, por último, la evaluación curricular. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. En la actividad que les dejo de tarea está el elaborar un mapa conceptual. Las instrucciones son: de manera individual, leer de la página 4 a la 39 de la lectura Modelos de Planeación, que se encuentra en la plataforma.
Con esa información, elabora un mapa conceptual sobre los distintos temas analizados. Aquí no lo olviden. Si reviso una bibliografía, si reviso y saco ideas del autor, tengo que darle sustento al trabajo. Por lo tanto, el mapa conceptual en la parte inferior les voy a pedir que le pongan la bibliografía. Una cuarta actividad es el reporte de lectura. Aquí les pido que analicen la lectura, el diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación curricular de Fernández Lomelí. Esta lectura se encuentra en la plataforma. Con esta lectura van a elaborar un reporte con las indicaciones que también están proporcionadas en la plataforma. Se los encargo, cuídense mucho y les mando un abrazo. Cuídense mucho.